Ritmo 96, Canal 105. La residencia del ritmo de la mañana. La mañana, Ritmo 96. El pueblo que hablábamos ahorita, que queda en Filadelfia, Peter Vázquez, donde vive el papá de mi amigo Luis José Green. Se llama Allentown en Filadelfia. Yo fui el año pasado, acompañé a Chucho y a su esposa a visitar al papá de Luis José. Y Luis José, si Dios se lo permite, la tacañería lo deja, pues tendría el chance de ir por ahí también este año, ya que le dieron visa. Filadelfia, Pensilvania, Pensilvania. La bienvenida a don Luis Minaya. Don Luis, bienvenido. Bien, buenos días. Good morning. ¿Cómo se siente, don Luis? Bien, muy bien. Bueno, complacidos de tenerlo por acá. ¿Qué nos traen el día de hoy? Bien, como habíamos dicho, el mes de mayo vamos a dedicarlo a los dueños de empresas, a los emprendedores. Y ya habíamos dicho la semana pasada que en este 2025 hay que evolucionar o cambiar. Evolucionar es económico porque es suave, es delicado, no conlleva trauma y significa actualizarte, ponerte al tono con el mundo externo. Roberto Rodríguez tiene una frase de eso. Sí. ¿Cambia o te cambia? Entonces, la evolución significa que si usted es profesional, tiene que seguir estudiando, tiene que profesionalizarse, tiene que actualizarse. Las oficinas hay que... ¿Te puedo hacer una pregunta, don Luis? Claro. Y es en serio. ¿Existe hoy una profesión que uno le estudie, se gradúe y ya no tenga que estudiar más? ¿O estamos ya condenados a vivir en una actualización constante? Lo último. Estamos condenados. Solo que... por el ritmo y la velocidad que lleva el mundo hoy en día implica eso. Yo pasé hasta los 40 frisado. Y yo empecé a hacer posgrado y maestría a esa edad ya. Y ahí fue que descubrí que en realidad la maestría, los posgrados, lo que yo aprendí fue a leer, a no dejar de leer ni de estudiar nunca. Porque ahí, en ese tipo de estudio, fue impresionante. Le asignaban cada 3 alumnos, tenía que presentar un libro. Y en un mes yo conocí como 20 libros que hablaban obviamente de lo que uno hace. Entonces ahí descubrí eso. Y a partir de ese entonces, hace ya más de 25 años, yo no dejo de leer. Yo tengo que leer 2 y 3 libros y tengo que actualizarlo. Porque el conocimiento va muy rápido. La transformación va rápida. Ya vamos por inteligencia artificial, ya vamos por la 4ª revolución industrial. Entonces, si uno escoge el camino del estudio, tiene que seguir estudiando. O sea, que para que tú el que esté en la universidad ahora y está comenzando el semestre, no te creas que yo completé el ciclo de materia y ahí se acabó eso. Ahí es que comienza realmente tu vida. Entonces, un dueño de empresa tiene que continuar estudiando y en función de la naturaleza de su negocio, tiene que especializarse en eso. Por eso es la cultura, la costumbre de viajar fuera, a ir a ferias, asistir a eventos internacionales que tengan que ver con la naturaleza de su negocio para que descubra lo que está ocurriendo en el día de hoy. Entonces, tiene que evolucionar, tiene que cambiar su estructura física, tiene que reestructurar su nómina, tiene que revisar todo eso y pasar siempre al siguiente nivel. Eso es mucho más suave, es mucho más práctico que permanecer frisado. Los españoles le llaman las empresas congeladas, que les va bien, tienen buen resultado y se pasan 2 y 3 años sin cambiar, se quedan congeladas. Bien, en el día de hoy voy a hablar de 3 funciones que son básicas de un emprendedor. 3 funciones básicas. Y cuáles son, por otra parte, los 5 rasgos de personalidad que determinan el éxito de un empresario. ¿Cuáles son esas características personales que determinan su éxito? Bien, empecemos por lo básico. Un emprendedor, al inicio, sus primeros 2, 3, 4 años, va a realizar 3 funciones. La primera, emprender, que es pasar de la idea a la acción, poner algo en práctica. El emprendedor, al poner eso en práctica, se convierte en ejecutor, que es el que va a hacer que ocurran las cosas.
en un lenguaje llano, producir dinero. Y el tercer rol es el administrativo. Esas tres roles son básicos. A inicio del negocio usted tiene que hacer los tres. Tiene que producir dinero, tiene que usted mismo factura, usted mismo cobra y de alguna manera uno está envuelto en todo, especialmente en el área de producir dinero. Y fíjense qué interesante, la mayoría de las empresas que les va bien crecen, pero crecen solo en las ventas. O sea, venden bien, producen bien, pero su área débil siempre es el área administrativa. Entonces esos tres roles tiene que asumirlo el dueño. Pero ¿qué pasa? Como dijimos la semana pasada, a medida que el negocio avanza, él tiene que dejar dos de esos roles. ¿Cuáles serían? Tiene que abandonar y renunciar a dos de ellos. Número uno, a ejecutor, a ser el centro del que produce el dinero, el que hace todo. Y el que al mismo tiempo es el que hace la transferencia, el que paga y el que resuelve la nómina. Para que ese negocio evolucione, él tiene que salir. Y ahí fue que dijimos la semana pasada que usted tiene que buscar uno que maneje mejor que usted y sepa más que usted de la naturaleza del negocio. Y evidentemente tiene que buscar a alguien que lleve la administración y lleve la contabilidad. Obviamente, de ninguna manera eso significa que yo voy a perder el control. Todo lo contrario, va a tener más control porque van a haber procedimientos, va a haber sistemas que le van a permitir a usted recibir informes, recibir estado de situación de su negocio. Así es que si usted todavía está asumiendo esos tres roles y ya su negocio demostró que es rentable, que tiene aceptación, que ya sobrepasó probablemente el punto de equilibrio, es tiempo de que usted se retire del área productiva y del área administrativa. Y entonces ya empiece a crear una estructura que no tiene que ser grande, una estructura pequeña que vaya asumiendo eso. Ahora bien, ¿cuáles son las 5 actitudes que han demostrado que le da el éxito a los emprendedores? Son 5 actitudes ante la vida. La primera de todas es, estas personas tienen un optimismo sin límites. Creen que su idea es correcta, pero también creen en la gente. Creen que su negocio va a prosperar, que obviamente que va a tener clientes. Y si tiene clientes que piensa que van a comprar, es porque él cree en la gente. Él cree en la naturaleza humana. Él cree que la gente es buena y el optimismo, algunos le llaman a veces un optimismo patológico, porque es cerrado, que cree en eso. Ese también tiene que ver como con una vocación que uno tiene. Es como la convicción de que yo vine a este mundo a hacer algo. Y ese algo es eso. Entonces, ese optimismo los lleva a ellos a veces incluso a cometer algunas exageraciones como vender su casa, coger préstamos cuantiosos, y entonces ahí ya se complica un poco porque ahí el optimismo se desborda un poco de lo que se llama el riesgo calculado. O sea, porque tu idea sea buena, no justifica que te metas en ese tipo de problema económico. Decía alguien que si usted tiene una buena idea, pero no tiene dinero, usted no tiene nada. Exacto. Entonces, si usted tiene una buena idea, pero no tiene... Es como tener la casa llena de ajuares para casarme y la novia a cuando aparezca. Ajá. Entonces, es un poco, sí, se necesita ese optimismo, pero hay que tener los pies en la tierra. El segundo es una fuerte creencia en la importancia de la integridad. Y eso sí es interesante. Es decir, estas personas tienen integridad, tienen confianza, creen en los seres humanos, pero son honestos, son transparentes, no salieron a este mundo a engañar o a decir una cosa por la otra. Obviamente que estas actitudes nos están diciendo que pueden ser positivas. O sea, tú puedes tener un optimismo y usarlo de manera inadecuada. O tú puedes tener un optimismo sano que tiene esta segunda característica, que es la integridad, transparente. Yo soy lo que yo muestro.
Cuando hago una propuesta, no estoy engañando a nadie, como tú trataste de insinuar ahorita con el tema de los cariñitos del presidente. Ah, O sea, cuando dice que va a hacer algo, se puede creer, se puede confiar. O sea, hay integridad. La integridad obviamente habla de valores humanos, de moralidad, de ética. y también usted nos dijo hace mucho tiempo que usted habla de integridad. Entonces, usted decía que esa gente que tiene la capacidad de hacer decir lo que piensa, hacer lo que dice. Exactamente. ¿Lo explicó hace? Sí, Hace un rato, don Luis, 6 años. Lo que siento y lo que pienso y lo que hago es coherente. No hay engaño. No hay una disonancia. No hay una disonancia, no hay una discrepancia. Lo que te estoy mostrando, eso es probable que me equivoque, pero me equivoqué en algo que yo también creía. La tercera característica de estas personas, y aquí si viene, este es interesante, es un alto grado de ambición y unido a la perseverancia. Esta gente tiene una ambición, es como el que sale para Higüey y su mente lo que tiene es la basílica y no le importa lo que pasa en el camino, porque su ambición es como un norte, es algo que ellos ven lejos y se enfocan en eso. Y no les importa el agua, la dificultad, lo que sea que ocurra. Porque obviamente una ambición alta con una perseverancia floja no llega. Le falta gasolina. Por eso la motivación, se ha dicho, no es algo que me impulsa, no. Es algo que además de que te impulsa, te mantiene. O sea, la motivación no es algo que me motiva y cuando al primer fracaso, entonces Ya se acabó todo. Se acabó. Entonces no había una motivación. Por ejemplo, real. yo que me enamoro y al primer intento mando a todo a volar. Muy bien. Voy a seguir soltero. Sí. Eso Es poca falta de motivación. Sí, sí, exactamente. Al primer problema. Ya. Entonces, esa ambición, siempre, qué paradoja de la vida. Todo valor bueno tiene un lado que no es bueno. Ajá. Claro. Lo diga por mí, don Luis. No. Hay otras cosas que es uno solo. Usted siempre me castiga, usted es muy severo Entonces, conmigo. Esa ambición tú la puedes llevar si no tiene integridad. Ya ustedes supieron para dónde va. Entonces, ahí es donde la gente dice, te mueve demasiado el dinero, te mueve demasiado el éxito económico, te mueve demasiado el aparentar, el tener, el acumular. Y qué bendita paradoja. Cuando la ambición coge por ahí, no se va a llenar nunca. Porque hemos dicho en otros programas cuánto dinero es suficiente. ¿Cuánto dinero es suficiente? Entonces, si tú tienes una ambición que te lleva solo al dinero, solo al éxito económico o al éxito, como hablábamos ahorita de los estudios, el tener la pared colgada de títulos, eso no va a llegar lejos. es como un equilibrio. Exactamente. Es que la vida es un equilibrio. Es un equilibrio. Entonces, esa ambición y esa perseverancia te pueden llevar a una vida plena, pero también te puede llevar a descubrir al final de tus días, después que tienes todo, a darte cuenta que te sientes peor que cuando comenzaste. Pero ahora no tiene excusa. Ahora no tiene excusa porque tú tienes todo. Entonces, la ambición se supone, y eso es un tema interesante del libro que estoy leyendo sobre el fluir, dice que un empresario ambicioso va a tener equilibrio si todo lo que él quiere lograr es satisfacer necesidades personales y de los demás. Si quiere contribuir al bienestar, al progreso de él y de los demás, quiere aportar, quiere contribuir. Entonces, esa ambición debe llevarlo a eso, a pasar por este mundo y dejar alguna huella, que fue el ejemplo grandioso de la señora que murió ahora de rehabilitación. Doña María. O sea, Pérez de Marrancillo, un ejemplo se imagina que excepcional. cada empresario dominicano tome un sector, una parte necesaria de los seres humanos y deje una institución así. Pero piense en algo todavía que a mí me impresiona mucho más. Doña Mari Pérez de Marrancini llega a esa labor social que ella desarrolló durante décadas por una experiencia personal. Exactamente.
Y esa experiencia personal la motiva a, ok, ya yo solucioné mi problema, tengo el tratamiento para mi hijo, lo estoy tratando, lo llevo a Puerto Rico, lo llevo a Miami. Él, dentro de lo que cabe, va a poder llevar una vida normal, va a hacer una vida, anda por ahí, es empresario, prestante, una persona respetable del mundo empresarial dominicano, y ella no se queda con eso. Ella construye a partir de su experiencia una institución que ayuda a otros Exactamente. a paliar su propia realidad y su propia dificultad. Claro. O sea, la dimensión de, ahí que me disculpen, pero es una cuestión de un desprendimiento tal que hace pensar a uno que hay gente que de verdad llega a un grado que tú lo analizas y son casi santos. Exactamente, o sea, ese tipo, porque eso es ambición y perseverancia, pero orientada hacia afuera. El servicio. En el caso que conozco del padre Darío Taveras, que falleció, un ser extraordinario, de esa gente que se dedican a construir un mundo que ellos no necesitan, que no les va a servir a ellos, sino que va a servir a otros. Entonces, a eso es que debería llevar la ambición y la perseverancia. El cuarto rasgo destacado, y aquí quizá está la respuesta a tu pregunta anterior, es una constante curiosidad y deseo de aprender. Y ahí empata el rol de emprendedor. El único rol que se requiere del dueño es emprender, porque el emprendedor es el que mueve el negocio al siguiente nivel y nunca está satisfecho con nada. Es impresionante un emprendedor constructor. Y se supone que esa es la naturaleza humana. Exactamente. O sea, no está conforme. Exactamente. Solo en cuanto al conocimiento, al saber. Porque, como dijo el sabio, yo solo sé que no sé nada. Y la verdad que sí, que cuanto uno más cree que sabe, ignora más. No sé. Porque una de las cosas que yo nunca voy a poder lograr es poder aprender y conocer todo lo que quiero. Porque se me va a acabar la vida antes de aprender todo. Entonces, esa curiosidad y deseo de aprender es la que lleva, es la madre de la invención, de la creación, de poder ir más allá. Ese es el rol clave del emprendedor, esa curiosidad eterna, pero también la empatía hacia los demás y el respeto mutuo. Fíjense que aquí yo he estado hablando de rasgos de personalidad que aunque te llevan al éxito, pero también te llevan a hacer el bien a los demás, a no descuidar a los demás, a respetar a los demás, porque definitivamente que ustedes conocen la competencia de los cangrejos, ¿verdad? Ustedes han visto muchos cangrejos en una banco, cubeta, sí. No te va a salir, hay soy uno yo. que trata de salir, Y otro pero lo hay jala. otro que quiere también salir y ninguno sale. Entonces, Y eso yo lo siento mucho, no sé si será por cultura latina, pero lo siento mucho en el entorno, en nuestra cultura dominicana. O sea, que tú no lo ves eso, por ejemplo, los holandeses no son así. Los suizos no se comportan de esa manera. Pero en nuestra cultura es muy dado de que estás en un equipo y hay alguien que está tratando de salir del cubo para sacar a los otros y hay uno que dice, no, tú no vas a salir porque yo no puedo, salgo primero que tú, nadie sale. sí, la competencia. Y yo he visto eso en equipos de trabajo de empresa a mediano y alto nivel. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué es lo que motiva a las personas a comportarse de esa manera? Bueno, ahí sale, como hemos hablado en otro programa, la naturaleza de los genes. Los genes, la lagartija que tenemos en el cerebro. Esa lagartija, todo lo que quiere es para ella y lo quiere inmediatamente. Y el otro elemento es el yo. El yo es egoísta, quiere todo para él y todo es primero. Obviamente que una lagartija primitiva, sin muchos conocimientos, sin mucha educación, con un yo inflado, ya sabemos a dónde va a ir. El ejemplo más gráfico es en Santiago, cuando uno va para el Cibao, que a alguien se le ocurrió vender cosas de barro y ya eso viene por Bonao. Sí. Empezaron en La Vega. Sí. Alguien puso 3 carros en La Vega.
Es verdad. Entonces, verdad. A mí me impresionó cuando yo fui en enero al Cibao. Entonces resulta ahora que todos venden vaina de menos. barro. Entonces todo el mundo, alguien puso una silla de madera, ya las sillas están aquí. Entonces, esa competencia. Monegro ese- comenzó ahí en, ¿cómo se llama? Cuando llegando a Santiago. No, ya está aquí, en Piedra Blanca. Entonces, ese tipo de que es un poco, es poco creativo. Sí. Entonces, ¿a cómo lo está dando fulano para ayudarlo igual que está haciendo el otro? Y en realidad, las cosas del mundo, hay una estrategia que se llama Blue Ocean Strategy, que es la estrategia del océano azul, que es precisamente, es interesantísimo. Yo trabajé mucho eso y lo sigo haciendo cuando hacemos estrategia de mercadeo. Es averigua qué está haciendo la competencia para no tú hacerlo. Para no hacerlo. Busca Sí. lo que no están haciendo Y hazlo tú. y hazlo tú. Entonces hay mucha historia de, por ejemplo, el Circo du Soleil fue una estrategia azul. ¿Qué cogieron ellos? El circo. ¿Y qué tienen todos los circos? Animales. Leones, Nosotros animales, no vamos a etcétera. tener animales. Un espectáculo ¿Qué tienen los distinto. otros tal cosa? Impresionante. Nosotros no vamos a hacer eso. O sea, Pero cogen uno- un concepto Y lo transforma. y lo transforman. Entonces, ese es el tema de la curiosidad de aprender y el optimismo y todo eso, donde tú tienes que buscar un espacio para ti. Y de hecho, una de las reglas que se hace siempre que se va a hacer una estrategia de ventas es, me encanta esos ejercicios cuando le digo a ellos, dime 3 razones por las cuales yo tengo que comprarte a ti. Y no me mencione ninguna que tenga la competencia. No me hable de que eres bueno. Usted conoce a alguien que no sea bueno, que no sea de calidad, que es el precio. Entonces, ese tipo es lo que debe caracterizar al emprendedor real, aquel que va a entrar a un espacio y va a hacer algo propio, personal, particular. Y obviamente que para eso se necesitan todos esos rasgos de personalidad. Pero como dije, esos mismos rasgos son los que lo llevan entonces A perderse. a perderse y al otro camino. Porque finalmente la pregunta, en el fondo, todos los autores lo han dicho, todo lo que hacemos es buscando la felicidad. ¿Y de qué se quejan precisamente los grandes empresarios? De que no son- tengo tiempo para tengo mi tiempo familia. para mi familia, no tengo para las cosas que me gustan. Uno ve en la prensa que alguien dice que yo me desvivo y que llego tarde y busco a mi hijo y que comparto, pero bendito sea Dios. Hay que buscar un equilibrio. Yo quiero, ahora que usted habla de eso, un referente empresarial dominicano de mucho éxito, que su esposa comentó, lamentablemente su hija falleció en el accidente tragedia. que pasó en Jet. En una entrevista ella comentaba de que esa hija que esa última hija que él tuvo fue la que él pudo disfrutar, porque cuando él tuvo esa hija ya él había completado el proyecto que se había planteado con el banco. Hablamos de don Alejandro Grullón, presidente y fundador del Banco Popular, que sus hijos mayores, él no pudo estar tan presente en sus vidas porque él estaba muy ocupado construyendo un banco. Él pudo disfrutar más esa hija. Y a veces pasa con personas exactamente lo mismo, que construyen un proyecto y ya cuando se pierden la vida de los hijos, se pierden... En el caso de don Alejandro tuvo el chance de que la vida le regalara otro matrimonio, tuviera otra hija, etcétera, y vivió esa experiencia distinta. Pero ciertamente yo sí conozco muchas historias de gente y me dicen eso. Me dicen, Sí. carajo, me estoy perdiendo la competencia de natación de la hija mía porque estoy aquí, tengo un compromiso hoy. Y a veces yo lo escucho quejarse, digo yo, y me pregunto, ¿valdrá la pena? Porque la competencia posiblemente se repite el año que viene. Pero el año que viene no sabemos si tu hija va a querer seguir nadando. La generación de los millennials que están emprendiendo, que es extraordinaria la cantidad de jóvenes que están emprendiendo, tienen una inclinación más natural al equilibrio que la generación nuestra. Sí. La generación nuestra, la del siglo pasado, en realidad no era que tenían una empresa, no, creaban un sitio para ir a trabajar. Y su vida era esa. Y la imagen que teníamos antes era que llegaban explotados a la casa. Y como que tenían su foco era básicamente el trabajo. Pero definitivamente hay que buscar el equilibrio.
y la parte del equilibrio del emprendedor, si vamos a coger de estas actitudes, definitivamente que ese grado de optimismo, ambición y equilibrio. Porque obviamente sin optimismo tú no puedes emprender absolutamente nada. Pero hay gente que tiene la ambición por encima del optimismo. Entonces, cuando tú tienes la ambición por encima, quiere decir que tú vas a buscar dinero. Donde haya dinero y como haya dinero, y no te va a importar. Porque el optimismo no es solamente creer que yo voy a lograr, es un optimismo en la naturaleza humana, en el ser humano, en contribuir. De hecho, siempre he tenido ese deseo como de si uno pudiera hacer una ley, promoverle en una ley que diga que todo emprendedor, todo empresario tiene que hacer una contribución a uno de los problemas de la sociedad, como hizo Marrancini. Es decir, doña Mary aportar, porque es verdad que no se le puede dejar todo al Estado. Entonces uno dice, y usted lo plantea así, hay muchas cosas que han sido solucionadas a iniciativa privada en la República Dominicana. Claro. Hay muchos temas de eso. Muchos temas. Pero que son como iniciativas que nacen del corazón. Que nacen del corazón, el tema de la ecología, de poder contribuir. Pero tú sabes la cantidad de ríos de aquí que se han perdido. Aquí tenemos montaña llena de macadamia sembrada y fue un empresario de Santiago que empezó a bregar con eso. Exactamente, en San José de don Manuel Arsenio Ureña. Si no sí, y la gente de Ladobón. Ajá. Ahora hay macadamia aquí, don Luis, que la macadamia vale menos que el maní. Exactamente. Entonces debería haber esa parte, que cada empresario piense en cómo él contribuye a su sector, a la parte del social. Entonces eso es parte de lo que es el optimismo, el creer en el ser humano, en la naturaleza humana y ser empático. Así es que mi reflexión es, ya que tú estás en esto y estás queriendo desarrollarte, hay que entender que hay un modelo de crecimiento, hay un modelo de evolucionar, no hay que inventar. Entonces, para eso sí se requiere el impulso. Así que ya lo sabes, si ya superaste todo, suelta la producción, suelta la productividad y la administración y integra un equipo que se ocupe de eso. Esa es la diferencia entre ser dueño de un negocio, que como dijimos no tiene nada de malo, es una decisión. O sea que el dueño de negocio es el centro de todo. Él está en todo, él conoce todo y sabe todo. Mientras que el empresario es aquel que crea una empresa, crea una estructura para que trabaje para él. Y como yo les digo, crea una estructura con 3 o 5 empleados estrella que dominen bien y págale bien, para que se ocupen entonces de tu negocio. De lo único que ellos no se pueden ocupar, que es el rol tuyo, es de hacerlo crecer. Porque tú eres el de la idea, tú eres del sueño, tú eres el que tiene la visión del negocio que tú tienes. Las gracias a don Luis Minaya, ya sabes, búscalo en YouTube. Ahí está disponible en nuestro canal. También estará disponible y también en su página luisminaya.com. Y próximamente en nuestra página podrán entrar y va a disponer de inteligencia artificial y vas a poder conversar, hacer tu cita por ahí, hacer cualquier solicitud, una consulta de manera interactiva. Yo me di cuenta, don Luis, que ya yo estoy viejo, porque el otro día entré a la página de un hospital que tiene que hacer una cita, me salió un bot de eso, me estaba hablando y me asusté y lo hice por teléfono. Nos vemos, don Luis, gracias. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.